Bienvenidos a la gira del grito del día de hoy, bienvenidos a este espacio en un mundo cada vez más fragmentado. El fútbol y la música se erigen como esos potentes fuerzas unificadoras que trascienden las fronteras culturales y sociales. Estos fenómenos aparentemente tan distantes comparten un denominador común y es esa capacidad de generar vínculos emocionales profundos y construir comunidades sólidas. El encuentro de hoy se llama Gradas e Himnos y lo estamos haciendo acá, desde el centro de Medellín, desde ese barrio que tenemos todos en común, donde nos podemos encontrar, en un lugar que es hermoso, que es amoroso y que nos recibe con los brazos abiertos el día de hoy, a que le agradecemos que nos haya abrazado el día. Se llama Bareque y Tapia este lugar para que por favor vengan, se coman algo rico, compartan un cafecito, una cervecita y puedan conversar en estas mesas deliciosas. Además hay unos karaokes a la semana también donde nos podemos encontrar para gritar y para cantar esas canciones que tanto queremos. Y en este lugar precisamente hoy buscamos explorar esa conexión que hay entre el fútbol y la música, analizar cómo estos dos universos paralelos se entrelazan para crear un encuentro, la pertenencia y esa transformación social. Vamos a tener un diálogo abierto, sincero, lleno de historias personales también, esperamos, para que exploremos las dimensiones psicológicas, sociales y culturales de estos dos fenómenos. Bienvenido, Nico Parra, cantante, bajista de bandas como La Doble A y Las Ratas Podridas. Creo que ha movido por el mundo entero detrás de un equipo de fútbol y aparte de eso también llevando sus canciones a otras partes del mundo. Esta banda estuvo en China. ¿Qué banda de rock and roll de Medellín ha estado en China? Por Dios, eso acá muy lejos. Ahorita en un rato nos va a contar qué pasa al otro lado del planeta. Y aparte de Nico, tenemos también acompañándonos, ya para que hablemos de fútbol, un par de personas también. Aleja Olarte, que está por aquí por este lado. Aleja es abogada, politóloga en formación, feminista, futbolera de la tribuna feminista del DIM y que viene también a contarnos un poco de su experiencia vital, porque cuando se nos presentó nos contó que no solamente le salvó el fútbol, sino también el punk. Entonces vamos a ver qué historias hay detrás también como de eso que tiene para contarnos. Y nos acompaña también Pipe Jiménez. Él es licenciado en Educación Física y Deporte, que dirige un colectivo social nuevo llamado Somos Movimiento y además es mediador psicosocial de la Escuela Nacional del Grito. Entonces hace parte también, es uno de los nuestros. Listo, entonces aquí vamos simplemente como a analizar un poco como la pasión de un equipo, de una banda, cómo puede convertirse en un motor de identidad y catalizador de los cambios positivos. Y vamos a tratar de profundizar también en el papel de los rituales, de las tradiciones y de los símbolos compartidos entre el fútbol y la música en esa construcción de esas comunidades. En este podcast que se llama Grita lo que sientes, que es un podcast que hacemos desde la Escuela Nacional del Grito y el Festival Rock por la Vida para hablar de música, de expresiones humanas como el fútbol y de salud mental. Esta es la tercera, esta es la segunda de 3 sesiones que tenemos dentro del proyecto que se llama La Gira del Grito, que además es apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a través de la convocatoria Jóvenes por el Cambio. Y toda esa planeación y ejecución además pues bien está de la mano de unos jóvenes de miembros de la escuela como Melissa Peña, Alejo Quintero, José Molina y de nuestra psicóloga acompañante que saludamos en este ejercicio que es Tatiana López, que también va a estar por ahí como atenta a lo que pase el día de hoy, y al resto de la escuela y a ustedes por estar aquí con nosotros, bienvenidos. También queremos agradecer a Zoom Latinoamérica, a Musical Cedar, a la revista Bombea, a Audio Diseño Gráfico, a Cocrota Inc. por sumar siempre los servicios de la escuela y a cada uno de ustedes por estar aquí. La dinámica va a ser simplemente una conversación entre nosotros cuatro sobre estos temas y voy a procurar que esas preguntas encaucen esto que vamos a conversar, pero se puede ir de lado si ustedes lo quieren. ¿Listo? Entonces, para arrancar esta conversación y hacer una pequeña introducción, quiero que cada uno se presente, si quieren arrancamos por el lado de allá, que nos presentemos, pero que además de presentarnos muy cortico quién es cada una de las personas que está aquí, quiero que también compartamos una anécdota personal que conecten o que tengan que ver con el fútbol, y que tengan que ver también con el rock. Ese primer recuerdo que tenemos que esté ligado a alguno de esos dos temas. Nico. Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, muy contento de participar en este espacio y pues yo creo que mis primeros recuerdos tienen que ver con música y con deporte, porque más o menos la época donde están mis recuerdos más antiguos es el 89 y el 90. ¿Cuántos años tenías ahí, Nico? Cuatro años más o 4 años. menos. Entonces ahí casualmente es la Copa Libertadores que gana Nacional en el 89 y el Mundial de Italia 90, que recuerdo mucho el gol de Freddy Rincón porque lloré como una hora seguida por la bulla que hizo todo el barrio pues y todo el país
ante ese fenómeno me impactó mucho, pues era un niño que no entendía bien qué estaba sucediendo, pero son de los recuerdos más viejos que tengo. Y también de descubrir el rock and roll, porque un tío ponía en un carro una canción que decía Mamma Mía, y pues era Bohemian Rhapsody de Queen, y a mí me encantaba esa canción, y por ahí fui entrando en la música. Por ahí llegó la música. Contame, Pipe, el tuyo. Bueno, hola, buenas noches para todos y todas. Bueno, también muy contento pues, de participar en este espacio maravilloso con dos personas extremadamente tesas y que es muy un orgullo para mí pues hacer parte de este espacio. Bueno, realmente con el fútbol, más o menos también cuando tenía aproximadamente 5 o 6 años, tengo como unos recuerdos. Todo inicia con el colegio, un colegio acá cerca, el Sufragio, a pocas cuadras de acá de Bareca y Tapia. Y es que el recuerdo era los sábados entrenando en la escuelita del fútbol del Sufragio, 8 de la mañana con el uniforme verde, jugando fútbol de salón. Y paradójicamente, a pesar de que amo el fútbol, me gusta más y siempre me ha apasionado mucho más el fútbol de salón. También recuerdo mucho, o tengo muchos recuerdos a partir del 2004. Recuerdo la final de Nacional contra Junior, recuerdo la final contra Medellín, y que a pesar de que en mi familia y el entorno eran hinchas de Medellín, eso no influyó para yo en ese momento haber sido manipulado y hubiera cambiado de equipo. No fue posible, seguir siendo hincha Atlético Nacional hasta hoy en día, y nada, maravilloso. Y obviamente con la música, a pesar de que soy muy salsero, tengo un recuerdo con mi primo. Él escuchaba mucho a System of a Down, y en estos días hace mucho tiempo escuché Chop Suey y se me vino el recuerdo de cuando yo me hacía en el piso, porque obviamente ponían a tronar esa canción y eso me hacía mucho eco y me disfrutaba mucho acostarme y escuchar esa canción de Chop Suey, y amo esa canción. Yo voy a ser de primo en este momento porque yo era el primo del que le está hablando. Sí. Se quedaba dormido en pañal. O sea, cuando uno tiene un pañal, tiene la nalga más grande del mundo, ¿sí o Sí. qué? Porque el pañal es acolchonadito. Y se queda dormido poniendo la oreja en el piso al lado del bafle con la nalga arriba. ¿Sí? Esa era la posición de la que está hablando, Pipe. Perdón que te bandería ahí. No, no, está bien. ¿Listo? Contame cuál es tu recuerdo de esos dos mundos. Bueno, buenas noches para todos y todas. Soy Laura Alejandro Larte, más Alejandra que Laura. Mi recuerdo futbolero, soy hija de un sureño, viajero, y resulté hincha de Medellín. Es una paradoja totalmente. Frente a la música, llevo desde que tengo memoria, hago música, canto, toco guitarra. Y en un momento ya cuando llegué a la barra, me di cuenta que escuchaban demasiado punk. Pero la casualidad es que yo siempre me he hecho sola en la tribuna y he habitado sola todos los espacios de la música y siempre he tenido sola en la cancha de Ataque 77 en la cabeza. Maravilloso, qué bacana esa historia. Simplemente como para sumarme a la conversación, yo me crié en una casa donde sonaban tangos, sonaba salsa, sonaban boleros, donde habían tríos siempre sonando, con una abuela que no paraba de cantar y que siempre estaba poniendo música. Y el papá de este parcero, que era como mi hermano mayor, llegó siempre a poner una emisora que se llamaba Veracruz Estéreo, donde sonaba Cyndi Lauper y Guns N' Roses, y después sonaba Madonna, y uno iba rebotando por todos esos sonidos sin tener ni idea que eso eran como diferentes géneros, ¿cierto? Y eso me abrió la cabeza como para diferentes músicas. Y con el fútbol tengo uno de mis primeros recuerdos. Puede ser el primero, tal vez el segundo. Y es en un estadio de fútbol, pues un televisor donde había un estadio de fútbol, donde había un jugador de fútbol con unas rastas, con una camiseta naranja jugando un partido. Era Ruud Gullit en el Mundial del 86. Me vine a dar cuenta muchos años después que ese era el recuerdo, esa imagen que apareció alrededor del fútbol. Listo. Entonces ese es un poco como ese panorama que queríamos como presentar en este espacio, y es que precisamente el fútbol y la música son espacios muy cotidianos en nuestra cultura, ¿cierto? Que nos atraviesan de muchas maneras, que hacen parte de los rituales de nuestras casas, que hacen parte de los rituales del día a día, ¿cierto? Y me parece súper importante que pues pasó de una manera muy particular a hinchas de Nacional de aquí para allá, y unos señora allá, y a hinchas de Medellín de aquí para acá, de allá para acá, y que precisamente, pues más que una separación, se convierte como en un espacio de encuentro y un espacio para que conversemos de esos temas. Yo quiero saber,
bien sea Nico desde la música, obviamente también desde el fútbol, y ustedes dos que están más por el lado del fútbol, ¿qué significa para ustedes ser parte de un grupo o de un parche construido alrededor de esos mundos, de la música y del fútbol? Pues Tribuna Feminista es prácticamente lo que yo soy en la cancha, en la tribuna, en los viajes, en mi día a día, porque es la forma de expresión más pura que yo tengo. Yo respiro feminismo, transpiro feminismo, y poder tener un espacio que me permita habitar el barrismo que de por sí es tan devorador, brusco y fuerte, en un espacio tan amigable para nosotras como tribuna, lo significa todo. En mi casa se respira fútbol, vemos fútbol juntos, en mi trabajo hablamos de fútbol todo el tiempo, entonces no coincido como mi existencia en estos momentos sin poder habitar el fútbol en cualquiera de sus esferas. Pipe, contanos vos. Quería mencionar algo que se me olvidó ahorita porque pues Nico mencionó un mundial, vos también, y quería recordar que obviamente el mundial que más recuerdo es el del 2006 y todavía conservo los fuchis de esa época y para mí es icónico porque todo el mundo ve eso y es como, ay, bueno, remontada tiene los fuchis. Bueno, no, realmente el fútbol suena un poco cliché, pero es como mi estilo de vida, es mi forma de ser, es mi forma de ver y entender el mundo. Creo que no solo desde el deporte, incluso pues como se ve en la imagen, aquí pues tengo una imagen muy representativa del Corinthians, donde está Sócrates, y es que el fútbol ya no lo vivo o lo siento como ir a jugar o ver, sino como un asunto social, político, como una esfera que logra transformar sociedades, colectivos, personas. Entonces, desde esa idea nace Somos Movimiento para repensarnos otro fútbol donde sea inclusivo, porque pues debo decir abiertamente, mi lugar de aprendizaje no fue el colegio, mi lugar de aprendizaje fue el estadio y todo lo que estaba permeado. En el estadio aprendí sobre drogas, sobre violencia, sobre cultura, entonces fue mi ambiente de aprendizaje más allá de lo que tenemos socialmente constituido, ¿cierto? Más allá de la casa, de los amigos, la familia, el estadio fue ese lugar de construcción, de identidad, de ver skates, de ver metaleros, rockeros, pero yo era el futbolero, ¿cierto? Entonces el fútbol siempre ha sido como ese lugar de encuentro y ha sido pues como el único escenario que visito cada 3 días, pues desde que solté el colegio es el lugar que más visito eh, por amor, por pasión y porque considero que es un lugar para hacer resistencia. Aquí la llevas. Yo creo que el fútbol me llamó mucho la atención por varias cosas. La primera, el pertenecer a un grupo de personas. El fútbol llega a mí por mi familia, por mis tíos, por el lado materno, y ser hincha de Nacional era ser parte de la familia, aunque mi abuelito era hincha de Medellín y le salieron todos los hijos hinchas de Nacional, pero aún así nunca hubo ruptura por eso dentro de la familia. Entonces siempre fue muy bonito como hacer parte de ese grupo y sentir que uno pertenecía como a algo, ¿sí? O que te recibían, incluso que uno también quería que otra gente hiciera parte de esos colores de uno, simplemente por instinto tal vez, como porque nuestra manada sea más grande o por tener algo que compartir con otras personas. De la misma manera, creo que llego a la música, pero más de un lado un poco más personal. O sea, como que la música primero le llega a uno solo y ya después descubres que hay otra gente que también le gusta y empiezas como a conectar, pero no empieza como desde el grupo, o sea, como que uno casi siempre escucha una canción solito en su casa o en un bus, o en cambio el amor por el fútbol casi siempre ya la primera vez que te llevaron al estadio, que guau, y eso lo deslumbró a uno y le cambió la vida. Es Entonces, el escenario más grande que tenemos, además, para encontrarnos en la ciudad. exacto. Entonces yo creo que encuentro esa diferencia como entre cómo llegar a cada uno de esos dos aspectos que mencionamos hoy. Y yo soy un futbolero rehabilitado, creo, porque también hice parte de barras, hice parte
de la música dentro del fútbol, hice música para la tribuna y fui abonado muchos años hasta que le di cierre a esa etapa de mi vida y lo recuerdo con mucho cariño, pero ya no lo vivo con esa fiebre que lo vivía en otra época. Bacanísima esa historia. Miren que igual todas esas conversaciones y todos estos datos que nos están dando tiran es como a básicamente la música y el fútbol como espacios, como un lugar seguro, ¿cierto? Para hacer o para expresar también, ¿sí o qué? Y para encontrarnos con otros. Aleja, ¿qué se siente ser hincha? No, eso no se puede escribir. O sea, la sensación, y siempre se me viene sola la cancha a la cabeza porque la sensación que uno tiene en el cuerpo cuando llega a cualquier estadio que no es el de uno y va subiendo esas escalas y se para y ve al frente de sus ojos toda esa gramilla, yo no puedo explicar el furor que siente mi cuerpo. Y contra el alambrado es como uno vive la vida. Contra el alambrado es que uno vive la vida. Qué tan bacana esa frase, sí. Pipe, ¿y por qué crees que es tan importante para las personas este tipo de espacio? O sea, ese ritual alrededor del fútbol y del rock también, pues de la música, del encontrarse para escuchar música. ¿Por qué crees que es tan importante para la gente tener ese espacio? Sí, incluso pues algo que mencionaba Nico, porque creo que es como un lugar de pertenencia, tanto los que se identifican con la música, lo mismo pasa con el fútbol, es un lugar de encuentro, sea en un concierto, sea en un estadio, en un parche futbolero, ver un partido, ir a escuchar música en un barcito, creo pues como que hay ese sentido de pertenencia, de identificación, de sentirme en un lugar seguro precisamente y que indiscutiblemente ha sido como un escenario en el cual ha sido como un catalizador de emociones, ¿cierto? En el estadio vos gritás, vos pasas de todas las emociones durante 90 minutos, pues pasas de la rabia a la alegría o de la tristeza, como pudo haber pasado ayer con los hinchas de Medellín, con el respeto pues que se merecen, que obviamente es complejo una eliminación en penales, y qué otro escenario te permite vivirlo como puede ser también escuchando 10 canciones de tu artista favorito, ¿cierto? Entonces, digamos que son lugares similares donde estás con gente desconocida y te abrazas, pues lo mismo pasa con el gol o cuando suena una canción favorita y como, ay, la canción, ven y yo, precisamente es como esa pasión, esa forma que de pronto son dos movimientos difíciles como de igualar en el mundo, que sean como tan masificados y que tengan como un mismo lenguaje. Miki, yo tuve la oportunidad de acompañarte durante algunos años en muchos tipos de conciertos. Recuerdo mucho un concierto en Marinilla donde éramos como 5 en el lugar donde estaba el show y por ahí unos 60 afuera del lugar del show. Y había más fiesta afuera de lo que había adentro. Recuerdo un Rock al Parque repleto con 15.000 personas brincando. Recuerdo espacios muy bonitos como un teatro en Río Negro, repleto de gente y mucha gente quitándose la camiseta, cantando las canciones. Para vos, ¿cuál es la magia de un concierto rock and roll? Pues tiene que ver mucho con lo que dice Pipe, que es botar esas emociones y esa energía eh, desde cualquiera de los lados, sea como público o sea como artista. Yo este año cumplo 10 años de no consumir alcohol y he descubierto que mis rumbas y mis loqueras son en el escenario, como ese lugar para sacar un montón de demonios y un montón de cosas, así sea con unas canciones que digan otras cosas, pero ahí sale toda esa energía de meses o de la semana o del día. Entonces, yo creo que en eso el rock and roll te permite expresarte, te permite gritar, te permite bailar, te permite soltar toda esa energía que llevas dentro, sea bonita o sea pesada. Aprovecho que tengo a Nico, devolvemos la pregunta en un ratico, les pregunto a ustedes, Niki, y componer, pues el tema de sacarse las canciones de adentro para que otros las canten a vos, eso como te atraviesa, parece, en lo personal. Yo creo que cuando otra persona canta las canciones de uno es para mí, el último pincelazo a esa obra. O sea, para mí la obra se termina cuando siento que el público se conectó con eso, no solo cuando termino de grabar la canción, sino cuando ya
la canción ha rodado y la gente la interioriza y la gente la salta y la gente la baila y hay como esa comunión y esa vibración como en esa misma onda de esa canción, ese es el momento para mí en que siento que la obra está terminada. Y pues si no, yo creo que si no tuviera las canciones en mi vida, no sé qué sería de mí, porque gracias a ellas pues he podido superar cosas difíciles y he podido también celebrar cosas muy bonitas. Entonces, para mí son ese vehículo para llevar mis emociones y llevarlas a algún lado y expresarlas. Ustedes dos, eh, ¿cómo gestionan el paseo de emociones? De pasar de un estadio con 45.000 personas cantando en coro a llegar a la casa, al silencio, otra vez a la calma, o montarse en un bus para devolverse para casa 12 horas en un bus después de un viaje. ¿Cómo les va con ese tránsito? Porque claro, el momento de euforia, el momento de estar arriba es muy bonito, hay una comunión súper brutal, pero después como que al otro día hay que pararse, bañarse, arreglarse, ir a trabajar. ¿Ustedes cómo patinan ese viaje de emociones? Pipe la lleva. De bueno. Como la tiran entre ellos. Sí, sí. Bueno, realmente, al menos desde mi experiencia, es un proceso complejo porque es muy nostálgico, ¿cierto? Como que hay tanta descarga, digamos que es una balanza entre la descarga de lo di todo, canté, salté, me abracé, pero también está esa parte nostálgica de que ya pasó ese momento, ¿cierto? Ya como que ya no estoy haciendo eso que quería hacer. Entonces, por ejemplo, precisamente lo que mencionaba Nico con el tema de las canciones, creo que en ese encuentro, en ese momento cuando uno está en la tribuna o en una cancha, poder expresar a esas canciones que uno las escucha con su autor original y luego transmitírselas a un entorno más futbolero, más de barrista, eso es algo muy, 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 muy especial y muy sentido. Y creo que esa descarga que hay en ese momento de cantar una canción que te gusta de tu autor y que esté transformada en un entorno futbolero, creo que te lleva a un nivel máximo de, pues como un despliegue de serotonina y de todas esas neurotransmisores, sin duda, y que obviamente después es complejo. Me pasó, por ejemplo, por los días de la Copa Libertadores, yo no quería que llegara el día de la final, porque yo decía, después del día de la final, ¿qué va a pasar? Sí, ¿qué voy a hacer? Pues los días previos, la preparación, estar mentalizado al día de la final. Entonces creo que disfruto mucho antes de y después de es complejo volver a la rutina, volver a esa cotidianidad, pero que al menos en esos 90 minutos creo que el cuerpo vive, es que no sé qué más en el mundo haya que te genere tantas emociones en un tiempo tan corto. La llevas. Yo tengo una particularidad y es que en mi vida cotidiana no toco a la gente, me la paso con los audífonos puestos, no No se me deja gusta el mirar ruido. de lejos de todo el mundo. Sí. Y en el estadio soy como, parce, ¿qué más? Venga. En la tribuna es el cantar, el escuchar, no tengo los audífonos puestos, porque precisamente la tribuna para mí se ha vuelto el lugar más seguro porque he logrado atravesar tantas cosas parada en la tribuna que he dicho, jueputa, ¿por qué no transformar este espacio, en lo más sagrado que yo tengo? Y es el lugar donde yo puedo ser tranquilamente sin que después sea como, pana, pero pues si vos te mantienes con los audífonos puestos y no quieres escuchar a nadie, acá alentás y escuchas a todo el mundo. Por ese lado. Ya como tal con el tema de la música y directamente en la tribuna he tenido muchas controversias y ha sido más por el tema ideológico con el feminismo. Y es que yo me cuestiono mucho los cánticos que se llevan en las tribunas. Entonces también ha sido un espacio para pensarme, porque no estoy con el árbitro maricón y etcétera, etcétera. Entonces ha sido un espacio supremamente para cuestionarme las situaciones. Entonces es más como eso. Gracias. Niki, vos cómo gestionas ese paseo de emociones del que estamos hablando, ¿cierto? Te montas a una tarima, pones a
lo que te decía ahorita, Rock al Parque, 15.000 personas brincando al frente tuyo, y llegas al otro día a enfrentarte a tu cuadro de Excel, a tu obra, a las otras cosas que haces. ¿Cómo haces con eso? Eso para mí siempre ha sido magia total. Yo creo que te tocó en Guadalajara, cuando conocimos precisamente el Rock por la Vida. Era un escenario que se llamaba el Escenario Colombia, un experimento que estaban haciendo allá. Llevaron varios artistas de acá. Y fue como nuestro primer concierto grande en México y la respuesta del público fue brutal. Y como en el momento en el que empezábamos a tocar, un artista grande de otra tarima se terminó, entonces llegó un montón de gente y para el último cuarto del show terminó mucha gente brincando con la música de la banda. Y eso fue un momento pues de éxtasis, como meter 2 goles en una final, pues un gol de chilena, una cosa así genial. Pero no sé si te acuerdas cuando se acabó el show que te abracé No se me va a y, olvidar jamás ese momento. y me emperré a llorar, o sea, desconsolado, porque era algo con lo que había soñado toda mi vida, de ir a tocar a otro país, de sentir esa conexión de la gente con mi música, pero se había acabado. Y pues yo sé y sabía en ese momento que la AA no es una banda que pueda estar haciendo eso cada 8 días. ¿Quién sabe cuándo iba a ser el próximo festival? Entonces siempre era muy duro el momento después del concierto, con una particularidad y una diferencia entre la música y el fútbol, y es que en la música uno nunca pierde, y en el fútbol depende mucho del resultado, el cómo te vas para la casa. Entonces, si uno gana, el equipo de uno gana, porque uno no es el que juega, si el equipo de uno gana, uno se va muy contento para la casa y pasa por lo menos una semana muy feliz, muy tranquilo. En cambio, si pierde, es muy difícil. En cambio, con la música, pues tiene que ser un show muy malo, pues, o sea, que se pongan a pelear Dave Navarro con el vocalista con Perry, para que haya un desastre, pues, en el escenario, para que uno se vaya, para que no pierda. Entonces, yo creo que sí es difícil el día siguiente, pero siempre está la ilusión de volverlo a hacer, de volverlo a repetir y de empezar a trabajar para ese momento. Aleja y Nico nos hablan de esa importancia de sentir y de expresar en esos espacios de encuentro, a permitirnos como además la vulnerabilidad de mostrarse emocionado al frente del otro, no solamente en tarima, sino detrás de ella, o no solamente en un estadio lleno de gente, sino cuando vamos de regreso a casa, ¿cierto? Qué importante también entender esos pequeños duelos que nos pasan en el día a día, ¿cierto? Ese momentico como, esto estuvo increíble, pues ya acabó. Y hay que volver como a la realidad o en ese espacio, ¿cierto? Y nos habla de eso también como de esa emoción como motor, de eso que nos apasiona en el día a día. Pipe, el deporte y la música son también herramientas importantes para transformación social, ¿cierto? En el caso de Aleja está la tribuna feminista, Pipe con Somos Movimiento, Nico ha acompañado también varios procesos alrededor de la escuela y algunos otros procesos, además de los que ha hecho con nosotros, con Rock por la Vida y ta. ¿Ustedes qué creen que se puede hacer a partir de la música o del fútbol? ¿Cómo podemos utilizar estos espacios para generar conciencia, para promover cambios positivos? ¿Cómo lo han hecho cada uno desde sus parches? Bueno, creo que estamos hablando de dos encuentros muy masificados. Siempre lo he dicho abiertamente, para mí el fútbol no es el deporte más importante a mi consideración, siendo futbolero, amando el fútbol, sí considero que es el deporte más masificado en el mundo, por ende tiene, digamos, esa capacidad para transformar positivamente o negativamente, ya depende pues los ideales, las formas y quién hay detrás liderando diferentes procesos. Lo mismo pasa con la música, ¿cierto? Cuando el vocalista está dando un mensaje, creo que todo el público está conectado con el mensaje que está dando ese vocalista, ¿cierto? Porque puede ser un referente, puede ser una persona que uno admira. Entonces, cuando ese referente me da un mensaje, para mí creo que puede ser una forma positiva para repensarme, ¿cierto? Dentro de los procesos futboleros, creo que es importante empezar desde las masculinidades conscientes, por lo que estaba mencionando eh, Aleja, es un lugar muy masculinizado, un lugar muy hostil
¿cierto? Entonces creo que el encuentro entre todos y todas en este espacio de conversación, en espacios de formación, en mensajes, ¿cierto? Creo que encontrar lugares y conversaciones que nos permita incomodar, que nos permita dialogar, que nos permitan buscar, como ha hecho Somos Movimiento a través del juego, ¿cierto? Algo que es tan natural en el ser humano como jugar, encontrar espacios al menos de reflexión y incomodar al otro. Y creo que con la música también sucede, ¿cierto? La música desde sus letras posibilita de que como seres humanos o nos salve en algún momento o nos cuestionemos a nivel interno o socialmente. Entonces, creo que son dos lugares muy similares, que son muy potentes y que desde el fútbol al menos se vienen haciendo procesos a nivel mundial, ¿cierto? Pasa con Corinthians, pasa con los Bucaneros en España y con diferentes procesos también en la ciudad que se piensa en otro fútbol, ¿cierto? En Escocia, el Celtic y diferentes pues grupos populares que han pensado que esto va más allá de la cancha y de 90 minutos. Aleja, ¿qué pasa en la tribuna feminista? ¿Qué pasa en la tribuna feminista? Nos apalancamos bastante en la teoría de las masas para poder comunicar, porque el estadio, el fútbol, las tribunas son un canal impresionante para poder comunicar las cosas. Nada más hasta ahorita en 2022 no sabíamos, por ejemplo, que las jugadoras no tenían salarios justos, que jugaban con los uniformes de los hombres, los tenían que volver al finalizar la liga. Y todos estos espacios se presentaron y se prestaron también para poder comunicarles todos estos y poner un ejemplo muy puntual como en Liga Femenina Digna Ya, poder comunicar como tantas injusticias que pasan por nuestros ojos y creer que todo es tan sencillo como no, es que el fútbol es ver rodar la pelota y ya. Detrás de todo eso hay un montón de asuntos que obviamos y que consta como o necesita de todos estos espacios de encuentro, los amigos, las amigas, las colectivas, las barras, para poder visibilizar tantos asuntos. Por ejemplo, ahora en el tema de las barras, las violencias basadas en género son totalmente silenciadas. Entonces, por ejemplo, Tribuna es ese espacio seguro y totalmente popular donde cualquiera, sea la tribuna que habite, incluso si ni siquiera es hincha del Medallo, puede llegar y decir, vení, me pasó esto y me pasó a mí. Yo tuve una agresión por parte de una expareja y Tribuna Feminista fue mi espacio para yo poderme parar en la tribuna porque él es líder de uno de los parches y poder decir tranquilamente, pues es que este es mi agresor, pero en la tribuna es mi espacio y yo acá me hago fuerte, les guste o no. Bacanísimo. Niki, lo mismo, hermano. ¿Cómo desde la música has aportado a estos procesos de transformación, a estos procesos de encuentro, a estos procesos que nos permiten hacer transformaciones profundas? Bueno, yo creo que la música, como la cultura en general y el deporte, son vitales en una sociedad sana, en una sociedad que quiere mejorar, en una sociedad tan golpeada como la colombiana, ni se diga, con tanto dolor. Entonces yo creo que son espacios, pues generan espacios alrededor de estas cosas que son muy bonitos para construir comunidad, para sentirse protegido y para expresar ideas libremente. Hay procesos muy bonitos dentro del fútbol, dentro de la música, gente que trabaja con las comunidades, como el ejemplo de nuestro compañero Oscar Cardona y su proyecto de una cancha llamada Colombia, que visita escuelas de fútbol por todo el país, lleva jugadores profesionales, los lleva al barrio, los lleva a esos lugares como para mostrar un poco ese contraste entre lo masificado, lo magno, lo comercial del deporte versus la construcción de sociedad desde ese espacio del barrio que generalmente
pues es con muy pocos recursos, con muy poco apoyo. Entonces es un proyecto súper interesante y súper lindo que los invito a que lo busquen y lo conozcan porque además está muy bien trabajado. Bacanísimo. Te hago una pregunta, Aleja. Tenés, sé, y ahorita lo conversamos cuando empezamos este espacio, que no es solamente el fútbol, sino que la música también ha hecho parte de esa transformación personal. El punk me salvó. Háblanos de eso. ¿A qué te referís con esa frase? El punk me salvó porque además de ser una forma muy potente de tramitar las emociones, es el medio más puro en el que uno puede hablar, o por lo menos en el que yo siento que puedo sin pelos en la lengua decir las cosas, no ponerle el romantiqueo, no ponerle el coqueteo, sino decir, tan parce, eso no me gusta, pero le pongo ritmo, pues. Entonces el punk tuvo un lugar muy importante y es que ahorita cuando les hacía la diferenciación entre Laura y Alejandra, es que yo tuve una ruptura muy fuerte frente al tema de quién era yo con el tema de esa agresión. Entonces, era algo súper extraño porque, por ejemplo, Alejandra nunca registraba, siempre registraba a Laura y nadie nunca me llamó por el segundo nombre. Pero cuando comencé con todo el tema de las denuncias, de las cosas, y basándome tanto en la música para comunicarlo, porque yo escucho un punk muy under de muchas partes de América Latina y hacia el sur, en el que me creé una cuenta, esa cuenta está súper refundida, no la compartía y no la comparto mucho, usaba las letras para compartir como lo que estaba sintiendo. Entonces a partir de eso comencé a crear como esa identidad, de construir mi anterior identidad, dije voy a ser fuerte a partir de este momento y soy la roja punquera aquí en donde sea que me encuentren. La roja punkera, esa relación a través del fútbol y la música apareciendo. Hablemos de esos referentes que cada uno tiene. Nico, Pipe, Aleja, denme un referente del fútbol y un referente de la música. Alguien que los inspire a ustedes. El loco René Higuita, crecí pues admirando a ese señor y admirando su rebeldía. Eh, y en la música también creo que Freddie Mercury siempre me generó mucha curiosidad, porque cuando lo conocí ya había muerto. Entonces era una historia llena de como un misticismo y esa curiosidad sobre su homosexualidad y sobre la enfermedad y su voz tan potente y su figura tan masculina en su última época, como que no tenía nada que ver con su figura tan femenina en los inicios de Queen. Entonces era algo que me generaba demasiada curiosidad ver esa transformación en este personaje, pero sustentada siempre por su virtuosismo y llegar a ser pues, una de las personas más famosas del mundo y más queridas e idolatradas. Entonces creo que por ahí están esos dos referentes. Quería devolverme a la pregunta anterior porque me parece pues que en el podcast y que queda la reflexión de todos y todas, y es que ahorita lo que mencionó Aleja con respecto a la Liga Femenina Digna, ya hubo algo muy importante en este mundial, y es que fue el único colectivo que se pronunció de manera abierta frente a las nefastas directivas de la federación. Y es algo bonito y admirable lo que a los casi, no sé, 90.000 aficionados que podemos haber en un partido o en un encuentro, que es por lo general de hombres, no hemos sido capaces de reclamar frente a los abruptos abusos. Entonces creo que es algo muy positivo, y que me parece importante que como colectivo están haciendo. Y sin duda lo que mencionaba Nico con una cancha llamada Colombia, creo que los procesos más importantes están en los barrios. Por eso Colombia es campeón de fútbol de salón, ya tiene 3 títulos. No somos un país potente en deportes de conjunto, pero curiosamente en el que mejor nos va es en el que se observa en los barrios populares y en las periferias donde hay menos recursos. Ya retomando, porque no quería dejar pasar esto,
Indiscutiblemente mi referente con la música, Héctor Lavoe, eternamente. Héctor, pasa algo, obviamente pues no me tocó, no lo viví. Si tuviera la posibilidad de revivirlo, lo revivo y estaría en un concierto pues de él, indiscutiblemente. Y creo pues como que en la salsa encontré, porque obviamente somos de la generación del reggaetón, pues todos en el colegio escuchaban reggaetón y fue como que era el niño raro, el distinto que escuchaba salsa pesada, pues que una cosa es escuchar salsa romántica por los papás, pero no era salsa pesada. Y el año pasado tuve la oportunidad de escuchar a Rubén Blades en vivo y finalizando el concierto cantó una canción de Héctor y en el fondo estaba la imagen de Héctor Lavoe. A mí se me erizó el cuerpo y fue como sentir como que ahí está Héctor, fue como decir, lo viví, ¿cierto? Con el fútbol, dos referentes, eternamente Johan Cruyff, los que me conocen saben mi afinidad con Johan, creo que revolucionó el fútbol, parece que más de lo táctico y demás, creo que fue un nuevo paradigma de entender el fútbol, una escuela, es una escuela, y creo que fue tan transformadora que podemos ver cómo se juega hoy el fútbol, ¿cierto? Hoy un equipo no te rechaza un balón, hoy todos los equipos se tienen que jugar por abajo, ¿cierto? Y indiscutiblemente Sócrates tampoco me tocó, pero creo que lo que pasó con la democracia corintiana en su momento y que se sigue viviendo en Brasil y que es un referente de haber luchado a través del fútbol en un equipo de fútbol en plena dictadura en Brasil, creo que eso no se va a volver a vivir, creo que eso no se va a volver a ver. Entonces creo que haber liderado con otras dos personas ese proceso de la democracia corintiana, creo que lo hace mucho más visible e importante en estos procesos de fútbol, en épocas donde los futbolistas les cuesta dar una opinión política y que son pocos los que encuentran una sensibilidad frente a la realidad de sus países. Esto que pasó hace 30, 40 años, creo que para mí es un referente, así no me haya tocado vivirlo. Ya por este lado, yo no puedo dejar de pensar en fútbol femenino. Mi referente sin duda va a ser Llorelis, porque no se me va a quedar callada frente a nada. Es Liliana de Formas Íntimas. El poder gestionarse los espacios, el poder no quedarse calladas y resistir frente al tema de un fútbol pensado, hecho y aprobado por hombres, me parecen las mujeres más tesas del mundo. Y poderse parar ante una federación y decirles que estamos reclamando esto y así me veten, así no me vuelvan a convocar, yo no me pienso quedar callada. Entonces, son como los símbolos de resistencia que ante mis ojos están. Ya frente a la música, a mí puntualmente GP fue quien me salvó la vida. No tengo más allá que mis impulsos emocionales y todos estos temas que son capaces como de llegar más allá de, pues yo puedo decir, estoy triste, pero me siento y tengo una mancha roja en la pared, ganas da de pintarla de negro. Entonces, ¿por qué la voy a pintar de negro? Hey, listo, perdón. Bacanísimo eso, Aleja. Ahorita estamos hablando también, además, como de las adversidades que presentan estos gremios, pero además las que nos presentan en el día a día, pues, ¿cierto? Volviendo un poco como a ese tema, alrededor como de la salud mental que también rodea esta conversación, quiero preguntarles, y ahora respondamos al revés, para que su merced no tenga tanto tiempo para pensarla, sobre cómo se sobreponen a esos momentos de dificultad o de adversidad, ¿cierto? Ahorita hablábamos del tema de la diversidad, de todo lo que pasa y cómo además el fútbol tiene algo muy bonito que también tiene el skate y es cómo nos volvemos a parar, ¿cierto? En el skate uno se cae para volver a montarse en la tabla, ¿cierto? En el fútbol uno pierde un partido para volver a jugar a los 8 días. ¿Cómo les va con la derrota y cómo de alguna forma afrontan ese tipo de situaciones que pasan en la vida? Pues es que preguntarle eso a una hincha de Medellín.
No Ya tiene tendría. callo. Sí, uno tiene callos. Literalmente ahorita hablaba con Pipe y era como, no, nada, parce, pues el partido de anoche, yo nada más anoche le mandaba caritas llorando porque en los penales no podía más, pero luego se terminó el partido, era como, oye, parce, mañana me voy para Manizales, mañana dentro de 8 días para Bucaramanga, dentro de 15 para Bogotá. Entonces, el tramitar para mí es como aceptar. Pues también acepto mi realidad, pero es como entender que los 90 minutos no son únicamente ver fútbol y sentirme mal por ver fútbol. Es, bueno, vi el partido hoy, pero salgo y estoy con mis panas, discutimos, nos enojamos, nos emputamos y pues ya luego seguimos como si nada hubiese pasado. El manoteo también es baile. Ay, el manoteo es baile. El- Y luego llegar y como no, parce, pues muy triste que perdimos, pero jugamos en 3 días, entonces ¿cómo van los ánimos que tenemos que seguir alentando? Es como resistir. Mi palabra firme es resistir. Digamos que desde ese sentido tengo cierta experiencia por la carrera, porque cuando era entrenador de fútbol de lleno, eran más los partidos que perdía que los que ganaba, ¿cierto? Y una cosa es vivirlo como jugador, pero otra cosa es como entrenador, porque cómo vas a levantar el equipo, cómo le vas a explicar a un niño que perdieron 10-0, pero que muy bien. Cierto, es complejo. ¡Qué bien! Y sí, como que perder es ganar un poco, muchachos. Y realmente en ese proceso con la carrera, lo que viví fue entender el fútbol también desde como desde esa cotidianidad, como que la vida muchas veces puede ser ese partido de 90 minutos donde ganaste 3-0, pero a los 8 días puedes perder 5-0. Muchas veces la vida es así. El fútbol es una analogía de la vida porque la vida muchas veces tiene momentos muy bellos, muy bonitos, otros momentos muy rudos. Entonces, precisamente eso que pasa con el fútbol, no hay tiempo de preparación. Ya a los 3 días volvés, tienes que entrenar, te alistas para viajar, para hacer un montón de funciones, porque el fútbol no te da tiempo de respiro. Entonces, precisamente lo que pasa con el fútbol pasa en la vida. Es una forma de comunicarse, es una forma de lenguaje, es una forma de entender también la vida. De que muchas veces nos duele la vida porque perdimos una final, porque perdimos un partido, porque perdimos una eliminación directa, pero también porque ganamos un título, porque fui al estadio y vi a mis amigos, y es precisamente esas emociones bonitas que nos permite y que finalmente el fútbol se entiende a través de las emociones, y la vida misma también, pues somos emociones constantemente. Hay algo que a mí me parece muy bonito y que quisiera resaltar como en el entorno futbolero y es que nunca te van a juzgar por cómo reacciones. Hay un gol y la que se puso a llorar, el parcero que se puso a llorar, el que abrazó al otro, el que por abrazarse se dieron un pico sin querer, no te van a juzgar. Mientras que socialmente, pues tú te pones triste y no vas a ir a abrazar al parcero que está allí en la esquina y ni conoces. Nico, Check, 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 check. A mí me encantó el nombre del proyecto de Pipe, Somos Movimiento. Y yo he descubierto que esa es tal vez la mejor forma de tramitar esas emociones, moverse, seguir, hacer algo, pararse, hacer lo que sea, así no tenga sentido en ese momento, pero el estar en movimiento te ayuda. Y, y por ahí me la estoy jugando en estos días. bacanísimo. Además, porque este señor también, dentro de su ejercicio, es promotor, o sea, él hace los shows de su banda. Entonces también sabe cuando el concierto sale muy bien en tarima, pero no sale bien de la otra manera, ¿sí o qué? O sea, siempre. No, también te va a ir muy bien, hombre. Listo, yo hablando de este espacio también que se convierte en un espacio seguro para hacer y para hacer la música, el estadio. ¿A ustedes cómo los cuida su banda? ¿Cómo los cuida su parche? ¿Cómo sienten que los cuida su combo? Bueno, en la banda, en la AA, decimos que somos una banda de hermanos. Sierra y yo, pues, casi que siameses. Y Juanse y Julián, que nos han acompañado en estos últimos años,
se han convertido también en ese compañerismo, en esa hermandad, en ese apoyo cuando uno lo necesita, cuando uno precisamente un show no sale bien o cuando no se dan las cosas como uno quería, siempre alguien que te ponga una mano en la espalda, sin necesidad de decir algo, simplemente vos saber que está ahí, que estás acompañado. Creo que esto es muy, muy bonito porque vivo la experiencia de que voy al estadio con mis amigos del colegio, o sea, con los que crecí. Entonces, muchas veces la cotidianidad de la semana, saber lo que le está pasando al otro y el fin de semana encontrarnos en el estadio. Entonces, muchas veces ese abrazo es un abrazo sentido porque no solo es el abrazo del gol, sino un abrazo también como de fortaleza. Creo que como lo vive Nico es una hermandad porque es la identificación, ¿cierto? Es más allá de estar en el encuentro del partido, es compartir algo que nos apasiona. Entonces, el vivir esa emoción y esa pasión nos permite ser, ¿cierto? Es lo que decía ahorita Aleja. Pues yo a mis amigos los he visto llorar solo en el estadio, pero también los he visto en los momentos de mayor éxtasis, de mayor putería. Pues los he visto eh, desconfigurados incluso, ¿cierto? Por decisiones arbitrales, el que lo erró bajo el palo, ¿cierto? Entonces, quizás ese tipo de personalidad no los vamos a encontrar en la casa, en un parche académico, sino en donde uno se siente que es el grupo leal, que es el grupo de entendimiento, que es el grupo que te cuida la espalda. Si donde se puede expresar precisamente, donde se puede ser, donde se permite llorar con total tranquilidad y que no hay que llevarlo pues como a un tema de que yo te cuido la espalda desde una connotación violenta, sino como te cuido la espalda porque es que estamos viviendo esto hombro a hombro, ¿cierto? Entonces considero que literalmente es la hermandad explícita desde la pasión, es que compartimos y vivimos algo de que incluso pues es lo más cercano, no tengo amigos que hayamos compartido la misma carrera, compartamos los mismos gustos, no, lo compartimos a través o del fútbol o de la música y es nuestro espacio siempre seguro. Aleja, ¿y vos? Tribuna tiene una particularidad y es que nosotras al estar como tan alejadas, porque nosotras no hacemos parte de la Resistencia Norte y es muy importante aclararlo, porque precisamente discutimos todas las dinámicas violentas que hay en la tribuna. Entonces, la forma en la que nosotras nos protegemos es una neta sororidad de compañeras y hermanas, porque tenemos a las amigas que las han amenazado, tenemos a las amigas que las han violentado, pero es la forma de sostenernos entre todas, de decirnos, pues si nos tocan a una, nos tienen que tocar a todas y pues de aquí no nos mueven a ninguna si se les da la gana. Entonces es la forma de, vuelvo a lo mismo, resistir ante todas esas dinámicas grotescas y violentas y acompañarnos como mujeres, como amigas, como hermanas. Y que es muy bonito, por ejemplo, en tribuna no tenemos ningún tipo de jerarquías, que es muy normales en los parches, en los colectivos, en las tribunas, en las barras. No hay ningún tipo de jerarquía y todas somos iguales. Entonces, quien en algún momento desee tomar como la vocería, acompañar a una de las parceras de una forma, lo puede hacer sin tenerle que consultar a nadie. Entonces es muy bacano. Hay una cosa muy bonita en esto que estamos conversando también y es que en el fútbol, en la música, siempre hay como estos grandes referentes, ¿cierto? Esos grandes equipos, esas grandes empresas, eso corporativo, que parece que tiene un alma popular porque se debe a los fans, pero no es tan así, ¿cierto? Y al final todo, al final tiene una contraparte súper hermosa, que es una persona aprendiendo a tocar un instrumento, que aprende, o de alguna manera el cotejo de barrio, ¿cierto? Ese espacio para encontrarnos con los otros. Lo que une también la música y el fútbol es ese espacio para ver al otro a los ojos, ¿cierto? En un partido de fútbol todos somos iguales, somos 11 contra 11, ¿cierto? O 22 contra el árbitro. Siempre está el espacio para encontrarnos en un pogo y somos uno al lado del otro y somos iguales, ¿cierto? Y si alguien se cae, lo levantamos,
y eso hace parte también como de esos rituales bonitos que tienen estos espacios. Para cerrar, quiero hacer como una pequeña reflexión que tiene que ver con una de las canciones que vamos a escuchar dentro de un ratico alrededor del tema de fútbol y música, que queremos que los quedemos disfrutando de este lugar de la música, que pidan algo en la barra, que se parchen, porque siempre necesitamos proteger y abrazar lugares como este, que permiten el encuentro y que nos abrazan y nos permiten estar aquí el día de hoy conversando sobre estos temas también, ¿cierto? Hay una canción de los años 40 que hizo parte como de la banda sonora de un musical que se llamaba Carrusel y que lo inmortalizó Gerry and the Pacemakers en el 63, y que seguramente esas historias que estoy contando aquí, que hizo parte de un musical o que una banda lo tocó, no es tan importante como lo que pasó después cuando lo abrazó la hinchada del Liverpool. Estoy hablando de una canción que se llama You Never Walk Alone, que es un gran himno de la música, no solamente de esa barra, y que cuando lo canta un estadio completo como el Anfield con 45.000 personas cantando esa canción, pasa algo que transforma vidas, ¿cierto? Les voy a leer un pedacito de la canción para que entiendan de qué estoy hablando, y es, en español dice: cuando camines a través de una tormenta, mantén la cabeza en alto y no tengas miedo de la oscuridad. Al final de la tormenta hay un cielo dorado y el dulce canto plateado de una alondra. Sigue caminando a través del viento, sigue caminando a través de la lluvia y el dulce canto plateado de una alondra, perdón. Y aunque tus sueños sean sacudidos y arrastrados, sigue caminando con esperanza en tu corazón y nunca caminarás solo. Nunca caminarás solo. Eso es un buen ejemplo para hablar de lo que es el efecto coro. El efecto coro no es más que eso que pasa cuando todos cantamos al unísono una canción. Eso es transformador. Pasa en el estadio, pasa en un concierto, pasa en la vida cuando vas caminando por ahí y alguien te hace los coros porque empezaste a cantar y resulta que el del lado también se sabía la canción. Al gritar juntos un gol también. Eso ofrece una sensación de apoyo social, de apoyo emocional, de amistad, y es algo que ayuda también a transitar por esos sentimientos de aislamiento y de soledad. Entonces, nunca pierdan la posibilidad de cantar con otros. Y ese es el cierre que queremos hacer en este espacio para terminar aquí y también tener la posibilidad de agradecer a los que hacen parte de este espacio, a todos los que hicieron parte de este encuentro. Obviamente también agradecer a Zoom Latinoamérica, Musical Cedar, a la revista Bombea, a Diseño Gráfico, a Cogrotas, siempre nos acompañan, al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que también apoyan este proyecto, a este lugar, a Bareki Tapia, que nos recibe el día de hoy, a la convocatoria Jóvenes por el Cambio del Ministerio, pero sobre todo a las tres personas que nos contaron sus historias alrededor del fútbol y alrededor de la música. Quiero que, en modo coro, les regalemos un aplauso para que los despidamos el día de hoy. Hey, no canten, ole, 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 ole. Nico, Nico, ole, 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 ole. Ah, no. Muchas gracias. Aleja, volarte. Hay que cantar los modos futboleros, ¿no? Sí.